Hola, hoy os voy a hablar de mi cuaderno de viajes de Marruecos, que en realidad no es un cuaderno que refleje un viaje concreto que hiciera a Marruecos durante un tiempo determinado, sino que como está cerca y he ido varias veces, es un poco una recopilación de distintos viajes. Los he organizado un poquito de forma que quede una ruta más o menos coherente y están también publicados, como veis, en este libro en Amazon, que luego abajo en el texto os dejo en la parte de abajo el enlace por si a alguien le apetece comprarlo. Entonces este es el cuaderno donde hice esta portadilla, que es de la que reuní varios elementos gráficos interesantes de Marruecos: el té, las naranjas, el Benjadú, el desierto, las fuentes, etcétera. Y esto es un poco un mapa de los sitios principales de Marruecos y sobre todo los que salen en mi cuaderno. Esto es Marrakech, que es la ciudad por la que comienzo el cuaderno. Esta es la plaza de Jemaa y es un dibujo que está hecho al atardecer desde una de las terrazas que hay. Esto, si lo conocéis, esto es todo el mercado, esto es la Kutubia y todo esto es un paseo grande, y aquí enfrente hay una serie de hoteles que tienen unas terrazas que dan al mercado, entonces puedes sentarte ahí a comer o tomar un té o algo y ver desde ahí arriba toda la actividad, que está prácticamente todo el día con actividad el mercado, incluso por la noche, porque aquí hay muchos puestos de comidas, aquí hay gente que cuenta historias, gente que tiene serpientes, que tiene monos, que hay, bueno, un montón de puestecillos por ahí. Y entonces un poco el ambiente que quería reflejar por la noche con el atardecer sobre la ciudad de Marrakech y todo el mercado con su actividad por aquí. Esto es un poco la parte antigua de Marrakech. Todos los zocos, la plaza de Jemaa, la Kutubia, la plaza está aquí. Y luego aquí hay distintos callejones con madrasas y con riads y sitios así muy, muy pintorescos. Esto es fuera de, bueno, aquí en la Kutubia, fuera de la plaza ya. Esta es el minarete de la mezquita de la Kutubia, y esto es un poco un arco que hay y el ambiente de la zona. Esto ya en la plaza de Jemaa durante el día. Es un poco un esquema de la plaza aquí, y aquí tenéis una vista más de cerca de la Kutubia y distintos espectáculos que se pueden ver en la plaza: los zumos de naranja, los aguadores, gente con serpientes, con monos, etcétera. Esto es ya metiéndose hacia el norte desde la plaza por todos los zocos y los mercadillos, todas las calles cubiertas que hay con una especie de cañas para dar un poco de sombra, entonces crea un efecto muy bonito sobre la gente que va pasando por ahí. Estos son productos del zoco, de todos los mercadillos que hay, de especias, de babuchas, de cerámica. Esto es en los alrededores, bueno, en las afueras de Marrakech, dentro de la ciudad, pero no en la parte antigua, sino un poco en las afueras. Un jardín que se llama el Palmeral y donde puedes hacer paseos en camello. Y esto es una casa museo muy interesante que hay, que es el Casa Majorelle, que es el jardín de Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent vivió aquí en esta casa durante mucho tiempo y después la convirtió en museo. Hay un museo bereber, y luego la casa en sí tiene una arquitectura muy interesante de ver, y tiene también fuera un jardín de cactus que es muy bonito. Esto es ya fuera ya de Marrakech, yendo hacia el sur, hacia Zagora. Pasado el Atlas hay una casba muy bonita que se llama El Benjadú, que es conocida por ser escenario de muchas películas de Hollywood, desde Gladiator a Juego de Tronos. Infinidad de escenarios de películas se han rodado aquí. Es una casba que sigue estando habitada, aunque ahora prácticamente casi todos son riads y tiendas de souvenir, pero se puede entrar, visitarla
y es muy bonita la vista desde fuera con toda la masa roja esa de casas ahí. Esto ya en el Sáhara, un poquito toda la parte del sur de Marruecos, se pasa el Atlas, que está aquí, que son las montañas así más grandes, y ya toda esta parte es el pre-Sáhara, que es el principio del Sáhara. El Sáhara empieza más o menos como por aquí, y es inmenso, desde aquí, desde Zagora hasta Tombuctú en Mali, dicen que hay unos 60 días, 50 y tantos en camello. Y todas estas ciudades son interesantes de visitar. Hay sitios donde hay muchos fósiles, alguna casma muy bonita, sobre todo valles así con palmeras, y se puede pasar un día en el desierto, en una tienda, etcétera. Estos son algunos de los sitios interesantes de ver por la zona, como las gargantas del Tudra, la ciudad de Ouarzazate, que tiene una casma muy bonita. Este es el famoso cartel de 52 días a Tombuctú en caravana de camellos. Esto es una escena del Sáhara en Zagora. Y esto ya es al otro lado, en la costa, a la altura de Marrakech, está Essaouira. Aquí veis que está Marrakech, en este lado estaría toda la parte del Sáhara y eso que hemos visto. Y en la costa, al otro lado, está Essaouira, que es una ciudad pesquera que tiene algunas fortificaciones antiguas y es agradable de ver. Tiene una playa curiosa y algunas casas coloniales como esta de aquí. Todo esto es Essaouira, el centro. Luego tiene alguna isla por aquí y tiene un paseo marítimo bonito. Esto ya es en Fez, más al norte y al interior. Es una ciudad muy grande, amurallada. Tiene una de las medinas más grandes que hay en Marruecos. Y tiene una puerta de entrada de la muralla muy famosa que se llama Bab Shlut, que es la puerta azul. Y luego tiene una ciudad muy interesante de ver con sus construcciones típicas, los tejados muy típicos de la zona, algunos patios interesantes, minaretes. Hay muchas mezquitas que tienen patios de estos. Este concretamente es un patio de un riad, el riad del Ghazi, que es bastante antiguo y tiene un patio muy tranquilo y muy bonito por dentro. Algún minarete. Y esto es también en Fez, se llama Nejarin Fondouk, que es una especie de plaza. Aquí empieza un poco el zoco y eso, y aquí hay una mezquita muy grande. Esto es fuera ya de Fez, en los alrededores, a 2 o 3 horas de Fez. Aquí veis, se llama Volúbilis, son unas ruinas romanas muy importantes. Fez estaría más o menos por aquí, y esto ya es el estrecho, pues un poquito al norte de Fez. Están las ruinas de Volúbilis, donde encontramos algunos monumentos, estas puertas grandes, algún resto de una biblioteca, mosaicos, etc. Y esto es otra ciudad que está cerca de Fez, que se llama Meknès, es una de las ciudades imperiales, y tiene algunas puertas muy bonitas, como esta de Bab Mansur, y un zoco también, una medina muy antigua y muy interesante. Esto es una madraza de allí, de Meknès, que se llama Medersa Bubinani, y está toda decorada con azulejos verdes y madera tallada, es muy bonita. Estos son algunos de los azulejos de esa mezquita, intentando reproducirlos a partir de formas geométricas. Como veis, si os fijáis y analizáis todas las formas en detalle, veis que todo este entramado responde a un patrón geométrico de cuadrados, de rombos, de triángulos, y con todo ello pues se forman estas decoraciones así geométricas. Esto es también en Fez, en el barrio judío, que es un barrio antiguo muy típico, y todos los alrededores. Esto es una carnicería, un detalle de una carnicería. Esto es el Palacio Real de Fez. Y esto es una zona de Fez que es la
tintorería, los sitios donde se tiñen las pieles y eso. Entonces es una explanada muy grande que hay rodeada de casas y puedes subirte a alguna de esas casas y ver todo el proceso de cómo tiñen las pieles. Primero las secan, luego las blanquean y luego las tiñen con distintos tintes naturales. Esto es también la mezquita, una mezquita y universidad de Queruen en Fez, que es muy famosa también. Tiene un patio muy bonito, todo de azulejo y eso, y tiene un minarete muy característico. Y esto ya es en otra ciudad, en Rabat, que es la capital, está en la costa, y es una ciudad. La parte moderna no es tampoco muy interesante, pero sí tiene una medina antigua muy bonita, que está aquí, toda la zona está de aquí. Y tiene también palacios imperiales, esta antigua mezquita con la torre de Hassan, la guardia imperial, el mausoleo de Mohamed V, también muy bonito, con la guardia ahí en la puerta, y hay varios jardines como el jardín andaluz, que es muy típico y muy interesante de ver. Esto es otra parte de Fez, que es la Casbah de los Budayas, que es como una especie de núcleo en el centro de la ciudad, amurallado, en una parte antigua, que están todas las casas así pintadas en colores azules y tiene una vista bonita del mar porque está junto al mar. Esto es Chelá, que está en las afueras de Rabat y es un antiguo asentamiento romano que fue luego convertido en necrópolis y ahora mismo está medio abandonado, está en ruinas, pero se pueden ver todavía algunos sitios interesantes. Esto es también en Chelá, algunas tumbas y eso, y algunas tumbas con un minarete. Esto ya es la Medina de Rabat, la parte un poquito más moderna, pero todavía tradicional de toda la parte de la Medina, que está por aquí. Y estas son las murallas de Rabat, que están muy, muy grandes por toda la parte esta de aquí. Son unas murallas rojas bastante imponentes, y esta es la parte ya moderna de Rabat, la estación y algún museo. Es una parte más amplia de avenidas grandes y eso. Y esto en Casablanca ya, en la mezquita de Hassan II, es una mezquita la más grande de Marruecos y está justo en la costa, la línea de costa junto al mar, y es bastante impresionante por eso, porque no es la típica mezquita que está dentro de una medina rodeada de edificios, sino que está ahí aislada en la costa, y es una imagen muy bonita con el mar de fondo y eso. Y luego tiene reciente, bastante moderna, y tiene una decoración de azulejo bastante curiosa también. Esto sigue siendo Casablanca, un poco la parte más colonial, las casas más antiguas, el Hotel Excelsior y algunas casas así de los años 40, 50 del siglo pasado. Y esto ya es una parte inacabada, y con esto se acaba ya el cuaderno. Si os ha gustado y os interesa, ya os digo que os dejo el link abajo del libro por si os interesa comprarlo. Está publicado en español y en francés. Bueno, pues espero que os haya gustado este viaje y hasta el próximo. Gracias.